Día 10 de febrero. Santa Escolástica. Santa Escolástica era hermana gemela de otro santo, de San Benito, el santo que fundó la primera comunidad religiosa de Occidente. Nació el año 480 en Nurcia, en Italia. Desde muy joven se dedicó también ella a la vida religiosa y fue superiora de un convento de monjas. Su hermano dirigía un gran convento para hombres en Monte Cassino, y Escolástica fundó un convento para mujeres a los pies de ese mismo monte. Aunque eran hermanos y se amaban mucho, sin embargo San Benito no iba a visitar a Santa Escolástica sino una vez cada año, pues él era muy mortificado en hacer visitas. El día de la visita la pasaban los dos hablando de temas espirituales. Pocos días antes de la muerte de la santa, fue su hermano a visitarla, y después de haber pasado el día entero en charlas religiosas, el santo se despidió y se dispuso a volver al monasterio. Era el primer jueves de Cuaresma del año 547. Escolástica le pidió a San Benito que se quedara allí aquella noche charlando con ella acerca del Dios del cielo. Pero el santo le respondió: ¿Cómo se te ocurre, hermana, semejante petición? ¿No sabes que nuestros reglamentos nos prohíben pasar la noche fuera del convento? Entonces ella juntó las manos y se quedó con la cabeza inclinada orando a Dios, y enseguida se desató una tormenta tan espantosa y un aguacero tan violento que San Benito y los dos monjes que la acompañaban no pudieron ni siquiera intentar volver aquella noche a su convento. Y la santa le dijo emocionada: ¿Ves, hermano? Te rogué a ti y no quisiste hacerme caso. Le rogué a Dios y Él sí atendió mi petición. Y pasaron toda aquella noche rezando y hablando de Dios y de la vida eterna. Benito volvió a su convento de Monte Cassino y a los 3 días, al asomarse a la ventana de su celda, vio una blanquísima paloma que volaba hacia el cielo. Entonces, por inspiración divina, supo que era el alma de su hermana que viajaba hacia la eternidad. Feliz, envió a uno de sus monjes a que trajeran su cadáver y lo hizo enterrar en la tumba que se había construido para él mismo. Pocos días después murió también el santo. Así estos dos hermanos, que vivieron toda la vida tan unidos espiritualmente, quedaron juntos en la tumba, mientras sus almas cantaban eternamente las alabanzas de Dios en el cielo. Hoy, también 10 de febrero, celebramos la memoria de San José Sánchez del Río. José Sánchez del Río nació el 28 de marzo de 1913 en Zaguayo, Michoacán, México. Al decretarse la suspensión del culto público, José tenía 13 años y 5 meses. Su hermano Miguel decidió tomar las armas para defender la causa de Cristo y de su iglesia, uniéndose al ejército de los cristeros. José, viendo el valor de su hermano, pidió permiso a sus padres para alistarse como soldado. Su madre trató de disuadirlo, pero él le dijo: «Mamá, nunca había sido tan fácil ganarse el cielo como ahora, y no quiero perderme la ocasión». Su madre le dio permiso, pero le pidió que escribiera al jefe de los cristeros de Michoacán para ver si lo admitía. José escribió al jefe cristero y la respuesta fue negativa. No se desanimó y volvió a insistir, pidiéndole que lo admitiera, si no como soldado activo, al menos sí como un asistente. En el campamento se ganó el cariño de sus compañeros, que lo apodaron Tarcisio. Su alegría endulzaba los momentos tristes de los cristeros y todos admiraban su gallardía y su valor. Por la noche dirigía el Santo Rosario y animaba a la tropa a defender su fe. El 5 de febrero
de 1928 tuvo lugar un combate cerca de Cotija. El caballo del general cayó muerto de un balazo. José bajó de su montura con agilidad y le dijo: «Mi general, aquí está mi caballo. Sálvese usted, aunque a mí me maten. Yo no hago falta y usted sí». Y le entregó su caballo. En el combate fue hecho prisionero y llevado ante el general Callista, quien le reprendió por combatir contra el gobierno, y al ver su decisión y arrojo le dijo: «Eres un valiente muchacho, vente con nosotros y te irá mejor que con esos cristeros. Jamás, jamás, primero muerto, yo no quiero unirme con los enemigos de Cristo Rey. Yo soy su enemigo, fusílenme». El general lo mandó encerrar en la cárcel de Cotija, en un calabozo oscuro y maloliente. José pidió tinta y papel y escribió una carta a su madre en la que le decía: «Querida mamá, fui hecho prisionero en combate en este día. Creo que en los momentos actuales voy a morir. Pero no importa, mamá. Resígnate a la voluntad de Dios. No te preocupes por mi muerte, que es lo que me mortifica. Antes, diles a mis hermanos que sigan el ejemplo que les dejó su hermano el más chico. Y tú haz la voluntad de Dios. Ten valor y mándame la bendición juntamente con la de mi padre. Salúdame a todos por última vez, y tú recibe el corazón de tu hijo que tanto te quiere y verte antes de morir deseaba. San José Sánchez del Río». El 10 de febrero de 1928, como a las 6 de la tarde, lo sacaron del templo y lo llevaron al cuartel del refugio. A las 11 de la noche llegó la hora suprema. Le desollaron los pies con un cuchillo, lo sacaron del mesón y lo hicieron caminar a golpes hasta el cementerio. Los soldados querían hacerlo apostatar a fuerza de crueldad, pero no lo lograron. Dios le dio fortaleza para caminar gritando: «Vivas a Cristo Rey y a su Santa María de Guadalupe». Ya en el panteón preguntó cuál era su sepultura, y con un rasgo admirable de heroísmo se puso de pie al borde de la propia fosa para evitar a los verdugos el trabajo de transportar su cuerpo. Acto seguido, los esbirros se abalanzaron sobre él y comenzaron a apuñalarlo. A cada puñalada gritaba de nuevo: «Viva Cristo Rey, viva la Virgen de Guadalupe». En medio del tormento, el capitán jefe de la escolta le preguntó, no por compasión, sino por crueldad, ¿qué les mandaba decir a sus padres? A lo que respondió José: «Que nos veremos en el cielo. Viva Cristo Rey, viva la Virgen de Guadalupe». Mientras salían de su boca estas exclamaciones, el capitán le disparó a la cabeza y el muchacho cayó dentro de la tumba bañado en sangre, y su alma volaba al cielo. Era el 10 de febrero de 1928. Sin ataúd y sin mortaja, recibió directamente las paladas de tierra y su cuerpo quedó sepultado, hasta que años después sus restos fueron inhumados en las catacumbas del templo expiatorio del Sagrado Corazón de Jesús. Actualmente reposan en el templo parroquial de Santiago Apóstol, en Sahuayo, Michoacán. Fue canonizado por el Papa Francisco el 16 de octubre del año 2016. Que la vida de los santos siempre sea motivo para crecer mejor y más en nuestra vida cristiana.